el tema de lo que vamos a platicar el día de hoy se refiere a armaduras planas isostáticas. La pregunta inmediata es: ¿qué es una armadura? Bueno, se entiende una armadura como un ensamble de barras que por lo general son rectas y que se unen en sus extremos. Estas son las barras, se unen en sus extremos concurre esta barra, esta barra, esta barra. Los extremos entonces van a estar concurriendo en un punto en común que por lo general se llama nudo o nodo o también junta. Entonces decíamos que es un ensamble de barras por lo general rectas que se unen en sus extremos a otras mediante una junta tipo pasador, es decir, una articulación, definiendo una geometría o una configuración que debe de ser estable. Esto es muy importante, debe ser estable. ¿Y para qué queremos esta armadura? Su propósito es que transmita cargas que van a estar contenidas en el plano y las va a transmitir a los apoyos. En este caso aquí pintamos un apoyo, aquí pintamos otro apoyo, pero los apoyos pueden estar en cualquier otro punto, en cualquier otro nodo. Simplemente se muestra que la armadura debe tener apoyos. Entonces el propósito es: las cargas a que va a estar sometida se deben de transmitir hacia los apoyos. ¿Cómo se van a transmitir? Pues se verá que la característica principal de las armaduras es que transmiten mediante fuerzas internas, pero estas son exclusivamente de tipo axial. Si es tipo axial, no queda otra más que transmitan la fuerza por compresión o por tensión. Así es que una armadura es incapaz de soportar momentos flexionantes. No va a haber momentos flexionantes. Esa es la característica principal de las armaduras. Cuando decimos que es plana, evidentemente nos estamos refiriendo a que la armadura se define en un plano. Bien, entonces hay una característica del modelo o de las hipótesis, que las fuerzas a las que se somete esa armadura deben de estar aplicadas en los nodos. Así es que aquí podría yo poner una carga, no sé, una carga P, pero todas las cargas que yo ponga deben de estar aplicadas en nodos. Puede ser una carga inclinada, pero no se permite cargas entre los miembros. Deben de ser cargas aplicadas en los nodos. Esto es para cumplir precisamente que estos puntos, estos nodos, trabajen como una articulación. Por lo general los elementos que conforman la armadura son secciones muy esbeltas, son secciones de poca, digamos, de poca área, por así decirlo. Entonces lo que son secciones que pudieran ser sus secciones transversales de las armaduras. Bueno, antes debo de decir que las armaduras pueden ser de acero, pueden ser de madera. Estas se usaban a principios del siglo XX. El acero tuvo mucho auge y fue desplazando a las de madera. Parece ser que hay armaduras de aluminio, aunque ahí me declaro incompetente en esa parte. Lo que yo puedo mostrar es solamente de tipo acero y en madera. Bien, entonces en el caso de secciones en el caso de que fuera de acero, pues podemos tener, lo más común que hemos visto son los perfiles, que son ángulos. Pueden ser secciones huecas o tubulares, como los famosos PTRs o los HSS. Se ha visto también armaduras a base de elementos de lámina delgada, de lámina o pared delgada, lámina o pared delgada.
Es muy común ver las armaduras que sus elementos, o sea, sus barras, están formadas por ángulos. Bueno, no he dicho cuáles son las barras. Bueno, aquí hay unos ejemplos de armaduras. Si se dan cuenta, tienen diferente nombre. La tipo Howe, bueno, observen que estos serían los soportes. Aquí imaginamos una articulación y aquí imaginamos un soporte de rodillo. Bueno, pues tiene un claro, no sé, a lo mejor 20 metros o 30 metros. Las armaduras normalmente sirven para soportar claros de 0 a 35, 40 metros, las convencionales, pero hemos visto que tienen aplicación en puentes y a lo mejor los claros son mucho mayores. Pero las armaduras así que podemos encontrar por aquí en la ciudad o en cualquier comunidad, pues son que no van más allá de claros de 30, quizás hasta 35 metros. Entonces decía yo que la tipo Howe pues tiene estas características. Estas serían las barras, esta sería una barra. Por lo general se acostumbra a utilizar letras para enumerar los nodos. Por ejemplo, aquí podría decir que es el nudo A, el nudo B, el nudo C, el nudo D, el nudo E, el nudo F, el nudo G, el nudo H, el nudo I, J, K, L. Evidentemente, cuando la armadura no es muy grande, las letras del alfabeto no son suficientes. Pero si la armadura es demasiado grande, las letras no van a ser suficientes y entonces ya se utilizan algún otro tipo de notación, como pueden ser los números. Por ejemplo, esta barra nosotros la conocemos como diagonal y se podría identificar como que es la barra AB. Simplemente va del extremo A al extremo B. Esta barra se podría identificar como la barra BC. La que sigue de C a D. Las que van en la parte superior se les conocen como cuerdas, cuerda superior. Las que van en la parte inferior se conocen como cuerdas, son cuerdas inferior. Los elementos verticales se llaman verticales o montantes. Los elementos diagonales, su nombre lo indica, diagonal. Entonces, en el vocabulario de las armaduras podemos hablar de cuerda superior, cuerda inferior, montantes y diagonales. La tipo Howe tiene esta configuración. Observen que las diagonales van en este sentido y luego, como es simétrica esta armadura, van en sentido contrario. Supongo que el nombre debe ser al que se le ocurrió esta configuración. Alguien dijo, bueno, en lugar de poner la diagonal en este sentido, vamos a ponerla del nudo inferior a este nudo, y entonces cambió la configuración y esta se le conoce como tipo Pratt. Después alguien dijo, no, mejor vamos a cambiar y vamos a poner esta forma como en B, y es la que se le conoce como tipo Warren. También hay armaduras en las que la cuerda superior tiene una forma de arco o una curvatura y esta configuración se conoce como tipo Parker. Esta configuración que tenemos en la parte superior se conoce como tipo K. Es evidente que se forma una letra K. Quiero suponer que por ahí viene el nombre. Y la que tenemos acá es una armadura tipo Baltimore. Las armaduras tienen muchas aplicaciones y las hemos visto, por ejemplo, aquí en la ciudad, en los puentes peatonales. Hay algunas en puentes peatonales, en puentes vehiculares. Las vemos también para salvar claros para cubiertas en naves industriales, en almacenes. También lo hemos visto para almacenes comerciales. Entonces tienen mucha aplicación. Ahora, ¿por qué se dice que son isostáticas? ¿Cuál es ese adjetivo? ¿Qué significa? Isostáticas quiere decir que nosotros vamos a poder determinar el equilibrio externo, es decir, el equilibrio externo, vamos a conocer las reacciones en los soportes y las fuerzas internas en cada miembro de la armadura. Por eso decimos que las cargas o las solicitaciones que deben de estar aplicadas en los nodos, exclusivamente los nodos, no importa si la solicitación es vertical, descendente o ascendente, o puede ser una fuerza inclinada
puede ser una fuerza con una inclinación, cualesquiera, un ángulo θ, pero solo se permite en el modelo que estén aplicadas en los nodos. No se permite, por ejemplo, una fuerza aquí. ¿Sí? Ya no, tiene que ser, si la quiere uno aplicar, tiene que ser en este nodo o en los nodos, pero no se permiten entre nodos. Bien, entonces hemos dicho que las fuerzas se van a transmitir mediante fuerzas internas axiales, y si es una fuerza axial, lo único que nos queda es que la fuerza sea de tensión o que la fuerza sea de compresión. Entonces nosotros vamos a investigar cuánto vale esa fuerza axial y si es de tensión o compresión. El modelo nos indica que la fuerza que se encuentra en esta barra es de tensión o de compresión, y las hipótesis dicen que permanece constante a todo lo largo de la barra, no cambia. Entonces, por ejemplo, en el montante, lo que yo no sé es si la fuerza va a ser de compresión o de tensión, pero se va a mantener constante. En algún momento puede ser que la barra no esté trabajando ni a tensión ni a compresión, es decir, que su solicitación sea cero. Esas son las barras de fuerza cero, ¿no? Esas las veremos cómo identificarlas. Entonces, lo que trato de decir es que la armadura sirve para soportar cargas, que son solicitaciones, transmitirlas a sus apoyos mediante fuerzas en las barras que son de compresión o de tensión. Eso es el uso de las armaduras. Ahora, ¿por qué es isostática? Decíamos que es isostática. Se dice que es isostática si y solo si las ecuaciones que me ofrece la estática, que me proporciona la estática, son suficientes para resolver el equilibrio externo e interno de la armadura. Cuando digo equilibrio externo, me refiero a las reacciones. O sea, yo debo ser capaz de conocer cuánto valen esas reacciones. Y cuando digo equilibrio interno, me refiero a saber la fuerza axial en cada barra. Ya hemos dicho que la hipótesis es que no va a haber más que sea compresión. Debo saber si está en compresión o en tensión. O en su defecto, no está ni en compresión ni en tensión, y es una barra que tiene una solicitación cero, ¿no? Digamos, no hay fuerza. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a saber si la armadura es isostática? Muy fácil. M debe de ser igual al número de miembros o de barras. Entonces yo las voy a contabilizar. Voy a decir, por ejemplo, en esta armadura, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 barras. Las cuento. Por ejemplo, en ese caso dice que son M igual a 21. Luego contabilizo el número de nodos. Pues no sé, los cuento. Este es un nodo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nodos. Y luego contabilizo el número de reacciones. Bueno, si ustedes recuerdan, un soporte, una articulación, en este caso ofrece una reacción vertical y una reacción horizontal. Voy a bautizar a la reacción horizontal como R1 y a la reacción vertical como R2. Y este soporte, que es un pasador, ofrece solo una reacción, la voy a poner como R3. Entonces, aquí pongo las reacciones. Son 3. Entonces, N dijimos que es el número de nodos. Y R es
el número de incógnitas. Entonces, para que la armadura sea estáticamente determinada, ya voy a borrar esto, ya sabemos que es una armadura, entonces se debe de cumplir la condición siguiente. También voy a quitar esto. Entonces, si, ¿cuántas incógnitas voy a tener? M es una incógnita por cada miembro, más R, aquí es, M es una incógnita por cada miembro, o barra, miembro o barra. Y R es el número de reacciones. Esas son en total mis incógnitas. Entonces, yo voy a poder escribir, como la armadura está en el plano, yo voy a poder escribir por cada nodo, voy a poder escribir dos ecuaciones independientes. Entonces va a ser 2 por el número de nodos. Esto que está del lado derecho es el número de ecuaciones que yo puedo escribir. De ecuaciones de equilibrio que puedo escribir. ¿Por qué? Porque es un sistema de fuerzas concurrentes. Yo puedo aislar este nodo y escribir dos ecuaciones. Puedo aislar este nodo y escribir dos ecuaciones. ¿Por qué dos? Pues simple y sencillamente es suma de fuerzas horizontales y suma de fuerzas verticales. Entonces es ecuación 1 y ecuación 2. Por cada nodo puedo escribir dos ecuaciones. Por lo tanto voy a tener 2 veces n como ecuaciones. No debo de tener más incógnitas que ecuaciones. Acá son las incógnitas y acá son las ecuaciones. Entonces, cuando se cumple la igualdad, si m más r es igual a 2n, se dice que la armadura es isostática, que solo debo de escribir esas ecuaciones y resolver un sistema a lo más de 2 a la n incógnitas, ¿sí? Pero ¿qué ocurre si m más r es mayor que 2 a la n? Entonces la armadura se dice que es hiperestática. Quiere decir que sí se puede resolver, pero que se necesitan escribir otras ecuaciones adicionales que se le llaman ecuaciones de compatibilidad. Pero este tipo de armaduras está fuera del alcance, por el momento está fuera del alcance del curso. Solo vamos a ver armaduras en las cuales se cumple exactamente esta condición y son las que se conocen como isostáticas o estáticamente determinadas. Pero ¿qué ocurre si m más r es menor que 2 a la n? Se dice que la armadura es inestable, armadura inestable. Entonces, nosotros evitamos que las armaduras sean inestables. Por lo tanto, no nos queda más que obligarla a que cumpla con estas condiciones. O se cumple que es isostática o es hiperestática. Pero como nosotros en este curso vamos a aprender solamente a resolver armaduras isostáticas, las vamos a obligar a que sean isostáticas. De lo contrario, si no fueran isostáticas, simplemente diríamos, pues todavía no tengo el conocimiento o los métodos para poder determinar una armadura hiperestática. Por lo tanto, este tema está acotado a que se cumpla forzosamente esta condición. Veamos en nuestro ejemplo si se cumple esa condición, que fue la armadura tipo Pratt. Recuerdo otra vez los nodos, los voy a volver a checar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nodos. Aquí están 12 nodos. Miembros. 1, voy con toda la cuerda superior. 2, 3, 4, 5, 6. Voy a la cuerda inferior. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy a los montantes. 13, 14, 15, 16, 17. Diagonales. 18, 19, 20, 21. Tengo 21. Reacciones.
la reacción 1, la reacción 2 y la reacción 3. Ahí está. Entonces voy a verificar si es isostática esa armadura. Entonces simplemente voy a calcular el número de incógnitas. Se debe de cumplir que M más R tiene que ser igual a 2 a la N. Eso es lo que señalamos. ¿Cuánto vale M? 21. ¿Cuánto vale R? 3. ¿Cuánto vale el número de nodos? 12. Hago operaciones 21 y más 3, 24. 2 por 12, 24. Se cumple. Entonces ya puedo decir sí es isostática. Sí es isostática. Y si sí es isostática, entonces sí puedo resolverla por el momento. Eso no quiere decir que no se puedan resolver. Sí se pueden resolver, pero la forma de cómo se van a resolver se los enseñarán en sus cursos de análisis estructural. Ahorita estamos en conceptos básicos de estática y solo nos vamos a limitar a armaduras isostáticas. Bien, entonces cuando digo si es isostática, el objetivo va a ser encontrar todas esas incógnitas. Quiero saber cuánto valen las reacciones, el valor de las reacciones. O sea, cuánto valen reacciones. O sea, yo quiero saber cuánto vale R1 y si sí va a la derecha o va a la izquierda. Quiero saber el valor numérico de R2 y si va para arriba o va para abajo. Quiero saber el valor de R3. Y evidentemente ahorita esta armadura no está cargada. Hay que meterle sus cargas. Y ojo, no se les olvide, las cargas deben de estar aplicadas en los nudos. No solamente en los nudos superiores, cualquier nudo. Y eso no es a capricho. Eso, la armadura me va a servir para resolver un problema real. Por el momento, pues vamos a tomar ejercicios inventados de los libros para que nosotros sepamos cómo vamos a o cómo se resuelven. Pero ya en una aplicación práctica yo tengo que determinar las cargas dependiendo de mis necesidades, de mi problema en la vida real, ¿no? Entonces el objetivo va a ser conocer el valor de las reacciones. Eso me lo da el equilibrio externo. Y cuando analice internamente la armadura, voy a conocer el valor de las fuerzas en cada miembro, en cada barra o miembro. Y eso, ya dijimos que esas fuerzas van a ser axiales. Y ya dijimos también que no hay otra que sea tensión o compresión, o que la barra, valga la expresión, no esté solicitada y esté en fuerza cero, o sea, sin trabajar, pues, esté en reserva, digamos, o cumpla otra función, ¿no? Darle estabilidad a la armadura. Bien, entonces, finalmente, antes de pasar a algún ejercicio, vamos a decir que existen diferentes métodos para calcular las fuerzas internas, porque las externas lo único que vamos a hacer para calcular las fuerzas externas, entonces estamos hablando primer paso va a ser investigar si la armadura, aquí podríamos poner el procedimiento, investigar si la armadura es isostática. Entonces, forzosamente, para nuestro caso, la respuesta debe ser que sí, porque si es que no, que si es hiperestática, entonces diría, pues no sé cómo resolverla. Entonces, una vez que aquí concluimos que sí, pasaríamos al equilibrio externo. ¿Cuál es el objetivo del equilibrio externo? Pues calcular las reacciones. Aquí su objetivo es calcular las reacciones. ¿Cómo las voy a calcular? Simplemente escribiendo las ecuaciones. Como la armadura es plana, como estoy limitando la armadura plana, entonces mi problema está en el plano. Es un problema de equilibrio en el plano. En
el plano. Y si es un problema de equilibrio en el plano, la suma de fuerzas horizontales tiene que ser 0, la suma de fuerzas verticales tiene que ser 0 y la suma de momentos alrededor de cualquier punto tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces esto conlleva la ecuación número 1, la ecuación número 2 y la ecuación número 3. Quiere decir que solo dispongo de 3 ecuaciones. 3 ecuaciones. Por lo tanto, el número de reacciones debe ser 3. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a decir un análisis total de la armadura. Dispongo de M más R incógnitas, 2 a la n ecuaciones. Pero si analizo la armadura como un todo, solo puedo escribir 3 ecuaciones. Por lo tanto, no debo de tener más de 3 reacciones. Entonces, el número de reacciones debe ser 3. Entonces, esas reacciones se calculan con la aplicación de estas fuerzas, de estas condiciones. ¿Sí? Entonces, yo voy a escribir suma de fuerzas horizontales igual con 0, suma de fuerzas verticales igual con 0, suma de momentos alrededor de un punto el que yo quiera igual con 0, y de ahí voy a plantear 3 ecuaciones que deben de contener las 3 reacciones. Las hago simultáneas y obtengo las reacciones. Una vez que se conozca las reacciones, el siguiente paso es el equilibrio interno o análisis interno. Análisis. A saber, hay varios métodos. Uno que vamos a ver y que es el método de los nudos. Otro método es el método de las secciones. Y hay muchos métodos. Hay un método que es el método de la rigidez. Y esto implica un análisis matricial. Entonces, esto está fuera y hay otros métodos. Yo los que conozco es el de los nudos de las secciones. Antes nos decían que había un método gráfico, pero ya no se utiliza precisamente por la tecnología hoy en día. Hoy en día incluso uno puede auxiliarse, eso sí, de software especial para poder determinar el equilibrio tanto interno como externo de las armaduras. Nosotros vamos a ver exclusivamente estos dos métodos. Entonces, una vez que calculemos el equilibrio externo, nosotros podríamos elegir, o ya aquí es elegir con cuál método vamos a resolver el análisis interno. El objetivo del análisis interno es determinar, como ya lo he repetido varias veces, la fuerza axial, que también ya lo he repetido, que no sé si es de tensión o compresión en cada barra. Y con eso voy a obtener todas las incógnitas. Vean, primero en el equilibrio externo, cuando planteé estas ecuaciones, voy a calcular estas reacciones. Y cuando utilice el método de los nudos o métodos de las secciones, voy a determinar para cada barra su fuerza interna, que ya sabemos que es axial, porque decimos que la característica principal de las armaduras es solo soportar cargas en su plano y transmitirlas a los apoyos mediante fuerzas axiales. Entonces, en esta parte voy a concluir esta sesión solo mostrando lo que acabamos de ver,
que son, digamos, la teoría básica, y haré un próximo video en donde hagamos un ejemplo específico. Entonces, por el momento sería todo. Espero que sea de utilidad. Gracias.